A partir de este video comenzamos la unidad 3, que corresponde al modelamiento matemático de sistemas lineales. Nosotros vamos a analizar algunos modelos físicos, pero antes de trabajar con estos modelos físicos debemos entender cómo se realiza la representación matemática de algunos fenómenos físicos en cuanto a eh, variables de excitación a un sistema, tanto como la representación de las variables de respuesta de este sistema. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor y este motor nosotros lo alimentamos con energía cerrando un switch, ¿cómo vamos a representar matemáticamente ese cierre del switch? Y por otro lado, si nosotros estamos analizando la velocidad de este motor, nosotros vamos a ver que la velocidad se va a ir incrementando, pero este incremento de la velocidad sigue un patrón, por decirlo de alguna forma, una función matemática. Entonces la idea es poder entender cómo se representan estas funciones matemáticas solas primero, para después poder darles uso cuando trabajemos modelando sistemas matemáticos, sistemas físicos probablemente tal. El modelamiento se refiere a lograr extraer una ecuación matemática que explique el funcionamiento de un sistema físico. Entonces, por ejemplo, si en el caso anterior, si a mí lo que me interesa es poder evaluar la velocidad, entonces lo que me va a interesar conocer es matemáticamente cómo se relaciona la velocidad, que sería la variable física de salida o de respuesta, con respecto a una entrada, que en este caso, por ejemplo, podría ser la alimentación eléctrica, voltaje, por ejemplo. Entonces, si yo encuentro esa representación, yo voy a poder saber cómo se va a comportar este, este motor cuando yo lo excite con diferentes funciones de entrada. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo excitar un motor con corriente continua que con corriente alterna. Ahí tengo dos variables de formas diferentes o dos funciones de formas diferentes y necesitamos saber representarlas. O mantener una excitación durante un tiempo en vez de mantenerla y luego quitarla. Entonces ese tipo de cosas se representan a través de funciones matemáticas y la idea de esta presentación es poder comprenderlas. Para comenzar, lo primero que analizamos es una función que se denomina impulso unitario. Se representa con la letra delta en griego, que nos sirve para representar, para poner un nombre a esta forma que estamos viendo acá. Si ustedes se fijan, esto es como un cuadrado, o como un rectángulo en realidad, que está acotado en el tiempo, parte en 0 y termina en 0,2, a eso se refiere que está acotado, y está acotado en amplitud, parte en 0 y termina en 5. Y la característica de este impulso, ¿por qué se llama unitario? Es porque el área que encierra tiene un valor 1. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos viendo acá, si yo veo que acá tengo una base o un ancho de este rectángulo que es 0,2 y tengo una altura de 5 y me interesa calcular el área, entonces yo multiplico largo por ancho y eso me va a dar 1. Por lo tanto, este impulso es un impulso unitario. Eh, Esto es un impulso unitario real. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir si yo represento una función de excitación mediante esta función que estamos viendo acá? Una variable de excitación mediante esta función que estamos viendo acá. Representa que yo excito durante un tiempo el sistema y luego lo desexcito, digamos, lo dejo sin una fuente que esté dándole energía. Entonces, el sistema va a comportarse de una forma determinada. Por ejemplo, si a un motor yo le conecto la energía eléctrica, le genero un voltaje y luego yo lo desenergizo después de un tiempo,
el motor va a tender a acelerar y a aumentar su velocidad, y después cuando yo quite la energía va a tender a eh, volver nuevamente al reposo. Entonces, esta función sirve para poder representar ese tipo de cosas, de poder entregarle energía de excitación a un sistema durante un tiempo y luego quitársela. La salvedad, como les digo, es que el tiempo de duración multiplicado por la amplitud que se le entregue debe ser 1 para que cumpla la definición de impulso unitario. Si no fuera 1, entonces sería un impulso simplemente, no sería unitario, no tendría valor 1. Ahora, en cuanto a la definición teórica de este impulso unitario, si ustedes se fijan, acá en la presentación dice que delta es 0,2 segundos, o sea, se le coloca un nombre delta mayúscula a el tiempo que dura esto. Y si se dan cuenta, 1 partido delta, 1 partido 0,2 es 5. Por lo tanto, si yo quisiera llevar esto a la teoría pura, digamos, en impulso unitario, entonces yo me encontraría con esto. Me encontraría con un impulso gigantesco. Fíjense que aquí tiene una amplitud muy grande, pero en teoría es infinito. Un impulso gigantesco con un tiempo de duración muy pequeño. ¿Cómo se justifica eso? El tiempo de duración aquí le habíamos colocado delta y la amplitud habíamos dicho que era 1 partido en delta. Por lo tanto, si nosotros evaluamos que delta se haga muy pequeño, que sea muy rápido este impulso, y nuestra amplitud es 1 partido delta, entonces este límite da por resultado infinito. Así es que el impulso unitario teórico corresponde a un tiempo de duración tendiendo a cero, y eso lleva al impulso a tener una amplitud tendiendo a infinito. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que el área que existe dentro, encerrada dentro de este rectángulo gigante que se creó acá, sea 1. Eso es el objetivo de esto. Pero como les digo, esto es netamente teórico y esto sería una función impulso real. Esta es imposible de realizar físicamente. Otra función que ya hemos utilizado y que es de bastante utilidad corresponde al escalón unitario. Se representa por la letra mu. Esto que estamos viendo acá, la letra griega mu. Y depende del tiempo, por eso tenemos mu de t. En este caso, es una función que tiene una amplitud acotada, va de 0 a 1, y en el tiempo no es acotada. ¿Por qué? Porque en el tiempo igual a 0, habitualmente el tiempo igual a 0 se refiere a cuando uno comienza a estudiar el comportamiento de un sistema. Entonces, en el tiempo 0, esta función se va a hacer 1 y luego se mantiene en 1 hasta el infinito positivo en el tiempo. Entonces su definición es esta, la que encontramos en esta parte de acá de la expresión, que mu de t corresponde a 0 para el tiempo menor que 0 y corresponde a 1 para el tiempo mayor que 0. O sea, de aquí para atrás tiene una amplitud 0 y de aquí para adelante tiene una amplitud 1. ¿Cómo se representaría esto en un sistema físico real? Sería como entregarle energía a un motor y dejarlo ahí, dejarlo funcionando. Entonces, o dejarlo excitado, mejor dicho. Entonces, si analizamos la velocidad por experiencia, en cuanto a que conocemos cómo funcionan los motores, nosotros sabemos que el motor, si le entregamos su voltaje nominal, el motor va a arrancar y va a aumentar su velocidad hasta llegar a un valor, y ese valor se va a mantener si es que no eh, hay algún aumento en torque o se corta la energía. Entonces nosotros mediante esta función lo que estamos representando es que tenemos un motor desenergizado y de aquí en adelante lo energizamos y el motor va a comportarse como les mencionaba anteriormente. ¿Cuál es la salvedad de esta función escalón unitario? Es que su amplitud es 1, o sea, aquí se mantiene en 1 constantemente. Eso lo hace ser unitario. Si esa amplitud no fuera 1, entonces sería un escalón, pero no sería unitario. Esa es la única salvedad. Habitualmente esta función se ocupa para representar cambios de set point cuando hablamos de sistemas de control.
pero en general nosotros lo vamos a utilizar para representar cambios en la amplitud de la fuente de excitación del sistema. Lo que ocurre es que el lazo de control tiene como entrada el setpoint, pero en el estudio de sistemas físicos corresponde un cambio en la excitación del sistema. La rampa unitaria. Esta función se denomina rampa unitaria y se expresa con la letra R de t. Y tiene esta forma que estamos viendo acá. Simplemente a partir del tiempo mayor que 0 o a partir del tiempo 0 es una función que empieza a aumentar de forma proporcional, empieza a aumentar en amplitud. De hecho, su definición es que para el tiempo menor que 0 vale 0 y para el tiempo mayor que 0 vale t. A eso se refiere que sea una rampa unitaria, que su pendiente vale 1. ¿Qué quiere decir que su pendiente valga 1? Que crece en igual proporción en amplitud que en tiempo. O sea, si aquí nosotros vemos que han pasado 10 segundos, nosotros vamos a ver acá que ha aumentado la amplitud en 10. Si acá han transcurrido 20 segundos, entonces su amplitud ha aumentado a 20. Si han pasado 30 segundos, su amplitud va a aumentar a 30. Eso significa que tengo una pendiente unitaria. Y como dice ahí, rampa unitaria se refiere a eso, a que existe la misma proporción en el crecimiento de la, o la misma proporción en el tiempo que en amplitud, en cuanto al crecimiento de esta recta. ¿Para qué sirve? Para poder representar set point que van aumentando, que van creciendo, o para poder representar amplitudes de excitación que van creciendo. Por ejemplo, en cuanto al set point, si nosotros consideramos un partidor suave, que es un equipo que tiene la facultad de hacer que un motor aumente su velocidad de forma paulatina, de a poco digamos, entonces necesita una referencia para poder ir haciendo este aumento de velocidad, teniendo en cuenta que existe un sistema de control detrás. Entonces, lo que se puede entregar es esto que estamos viendo acá, una función rampa en el setpoint. No necesariamente tiene que ser unitaria. Si nosotros vemos una función rampa que tenga pendiente 2, entonces vamos a ver que la pendiente va a ser más inclinada, va a tener esta forma que está acá. De forma que cuando hayan transcurrido 10 segundos, la amplitud va a ser de 20. Entonces ahí tenemos una recta para allá. 20 segundos, la amplitud va a ser de 40. Y así sucesivamente. Entonces, según esta función, nosotros podríamos hacer que el motor arrancara, partiera, tratando de seguir al set point. O sea, cuando hayan transcurrido 10 segundos, supongamos que es unitaria, el motor debería ir, por ejemplo, a 10 RPM. Cuando hayan transcurrido 20 segundos, el motor debería ir a 20 RPM. Y si no va a esa velocidad, entonces el sistema de control va a hacer que el actuador modifique algún parámetro del motor para que éste aumente la velocidad de o su aceleración, digamos. ¿Para qué? Para que siga a la variable de setpoint. Entonces tenemos una recta para poder definir ese tipo de cosas. Funciones seno y coseno. Bueno, estas se analizan bastante en otras asignaturas. Vamos a hacer una pasada rápida. Aquí tenemos una función x1 que está asociada a una función seno y una función x2 que está asociada a una función coseno. Entonces, el seno y el coseno son funciones que tienen un valor máximo y mínimo, un recorrido que va entre 0 y, perdón, entre menos 1 y 1. Esa es una característica de estas funciones trigonométricas, de la función seno y coseno, que su recorrido es entre menos 1 y 1. Entonces, por ejemplo, si nosotros graficamos estas funciones, un segundo por favor, eh, vamos a ocupar esta herramienta para graficar. Entonces, si nosotros ocupamos símbolo para graficar y graficamos la función coseno,
seno, por ejemplo, seno de t, simplemente, veamos. Si se fijan, ahí tenemos una función seno de t y si nos acercamos, vemos variaciones como máximo en 1 y como mínimo en -1. Y de ahí este sistema va, o esta función oscila permanentemente, pero nunca se sale de estos valores. Yo le puedo entregar cualquier valor de tiempo, el que yo quiera, y ese valor de tiempo va a hacer que la función oscile dentro de estos parámetros, entre 1 y -1, o que me entregue valores dentro de estos parámetros. Con una función coseno tengo exactamente el mismo comportamiento, pero con un desfase de 90 grados. Entonces, cuando nosotros vemos el valor máximo es 1 y vemos el valor mínimo es -1. Ahora, este valor de A1 y A2 corresponden a las amplitudes máximas de esta función seno y coseno. De forma que, por ejemplo, si yo analizo lo que mostraba anteriormente, yo acá coloco un 2, entonces la función ya no va a estar entre -1 y 1, sino que va a estar entre 2 y -2. Si al coseno le coloco 3, entonces la función va a oscilar entre 3 y -3, puesto que todos los valores se van multiplicando por el valor que yo coloque al principio. Entonces el valor del principio, este valor que multiplica acá, es la amplitud máxima y mínima también del, con signo contrario por supuesto, de las funciones seno y coseno. Tenemos omega en ambos casos. Este omega corresponde al, a la velocidad angular asociada a la frecuencia, asociada a la función seno y coseno. Si nosotros recordamos, la función seno y coseno están asociadas a fasores, y un fasor correspondía a un vector que tenía un cierto ángulo. Entonces nosotros decíamos que el fasor correspondía a una foto en el tiempo igual 0 de la función. Pero si nosotros hacemos que le entregamos diferentes valores de tiempo y vamos asociando el ángulo del fasor, entonces nos vamos a dar cuenta que el fasor comienza a girar. La velocidad a la que gira ese fasor es la frecuencia angular, el omega que estamos viendo ahí. Y sabemos que el omega, como está aquí abajo, corresponde a 2pi por f, donde f es la frecuencia de la señal. O sea, cuántos ciclos por segundo vamos a tener en esta señal. ¿A qué se refieren los ciclos para los que no se acuerdan? Si yo voy desde este punto hasta este punto, tenemos un ciclo. O desde el valle hasta el siguiente valle, tenemos otro ciclo. Donde se completa, son señales periódicas, entonces se repiten constantemente y el patrón, digamos, de repetición corresponde a esto que yo les mencionaba, desde ese punto hasta ahí, en la función seno, desde ese punto hasta acá, o cualquiera que me dé simetría entre las señales de la izquierda y la derecha. Y phi corresponde a un ángulo que me va a servir o que está asociado al desfase. Por ejemplo, la función seno, esta que estamos viendo acá, seguimos esta. La función seno, si yo le sumo 30, entonces la señal se corrió. Vamos a dejar una función seno sin desfases. Ven, ahí se nota claramente que las señales están corridas, están desfasadas. Si yo le coloco -30, la señal se va a ir hacia el otro lado. ¿Ven? En la misma proporción. 0,5 acá, menos 0,5 acá. Entonces se desfasa en este caso. No estoy seguro si esto está en radianes o está en grados. Tendría que calcular si es que ese valor 0,5 está asociado a grados o a radianes. Pero es un ángulo que hace que se desfase la señal. Si le colocáramos 60, ahí tenemos el desfase, y si le colocáramos 90, positivo, entonces la función seno se convierte en una función coseno. Esas son las definiciones de esta, o los conceptos asociados
a estas funciones seno y coseno. Recuerden siempre que omega por t es un ángulo. Entonces, este valor este ángulo que está acá depende del tiempo. Y por eso la función seno nos va entregando, o la función coseno nos van entregando diferentes valores. Porque yo voy variando el ángulo que está dentro de este argumento. Aquí tengo un ángulo, aquí tengo un ángulo, y este número va cambiando en función de cómo vaya aumentando el tiempo. Entonces el ángulo total que hay aquí adentro cambia. Y como cambia ese ángulo, cuando se evalúa la función seno, me va entregando números que corresponden al fin de cuentas a la gráfica que acabamos de ver. Por eso siempre existe una relación o se puede graficar en función del tiempo o en función del ángulo, en función de omega t, puesto que tenemos esas dos interpretaciones que son válidas. Una es derechamente en función del tiempo, ver los valores que nos van entregando, y la otra es asociada al fasor, que en qué ángulo nosotros vamos a observar el fasor. Bueno, ahí tenía las funciones como ejemplo, ahí ustedes las pueden revisar con más detalle. En cuanto a la función exponencial, que si recuerdan en la unidad pasada, varias respuestas de sistema, varias soluciones de las ecuaciones diferenciales nos entregaban funciones exponenciales. Entonces esta función exponencial es bastante importante, puesto que nos va a indicar cómo se va a comportar un sistema. Bueno, me faltó indicar acá la función seno y coseno se utiliza tanto para representar fuentes de excitación, corriente alterna, la más común, y también para representar la respuesta de ese sistema, cómo se comporta ese sistema. Entonces nosotros podríamos evaluar acá, por ejemplo, cómo se va a comportar un estanque, y aquí podríamos decir, por ejemplo, que un estanque llega a 4 metros, después baja. Bueno, aquí no me sirve el estanque porque tiene un valor menos 4, pero en cuanto a posición, por ejemplo, en un motor, llega hasta un valor de 4, luego comienza a aumentar esa posición, va girando el motor hasta llegar a una posición central. Luego de eso el motor comienza a girar en el sentido contrario porque está con valor negativo, hasta llegar a un valor menos 4, que podría ser, no sé, menos 4 radianes, menos 4 grados, cualquier cosa. Después comienza bueno, después se detiene, luego comienza a girar nuevamente en el sentido contrario hasta llegar nuevamente al punto central, al punto de inicio, se detiene, luego nuevamente comienza a girar en el primer sentido, eh, se detiene y luego baja, y así sucesivamente. Entonces nos sirve para representar tanto excitaciones como respuestas. Cuanto a la función exponencial, habitualmente está asociada a la respuesta de un sistema, cómo se va a comportar. Por eso nos entregaba o se generaba a partir de la solución de una ecuación diferencial. La ecuación diferencial es el modelo que explica cómo se comporta un sistema propiamente tal, y la respuesta de la ecuación diferencial correspondería a cómo se comporta la función que nos indica cuál va a ser la evolución de la variable que nos interesa analizar. Por ejemplo, velocidades, temperaturas, etc. Entonces, habitualmente aparecen estas exponenciales. Y estas exponenciales tienen algunos detalles, porque tienen valores de amplitud, que pueden ser un valor A que puede ser real o imaginario o complejo. Lo mismo acá en el exponente, tenemos valores que pueden ser exponencial, que pueden ser reales o complejos, y depende del tiempo. Entonces ahí nosotros tenemos el valor t, que siempre nosotros graficamos en función del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una exponencial real, aquí tenemos tres posibles casos. Cuando el alfa es real, eso es lo que estamos analizando. Cuando el alfa es real y el a es real, entonces esta exponencial la vamos a llamar exponencial real. Si el alfa vale 0, entonces nos queda la exponencial de 0, y la exponencial de 0 vale 1, así que el resultado va a ser a. Si el alfa es mayor a 0, o sea aquí nos da un número positivo, la exponencial va a ser creciente.
Y si el alfa nos da negativo, entonces la exponencial va a ser decreciente, que es lo que habíamos visto en la unidad anterior. Ahí tenemos valores de alfa positivos. Entonces vamos viendo que ese azul corresponde a un crecimiento lento porque el alfa vale 1. Entonces sería 1 por la exponencial de t. Si el alfa vale 2 sería 1 por la exponencial de 2t. Entonces tiene un crecimiento más rápido. Y 1 por la exponencial de 3t, que sería el alfa 3, tiene un crecimiento mucho mayor. Y así sucesivamente, mientras más grande es el valor de alfa, más rápido es el crecimiento. Y esta función tiende a infinito cuando el tiempo tiende a cero. O sea, si yo grafico esto en un tiempo muy grande, la función va a seguir creciendo y creciendo hasta llegar al valor infinito, o hasta tender a infinito, digamos, correctamente. Luego, si la función es con un alfa o tiene un alfa negativo, entonces ocurre exactamente el mismo fenómeno, pero la diferencia es que va decayendo. Entonces fíjense, acá partíamos de 0 y crecía, acá partimos de 1, puesto que ese valor de ahí es 1. Entonces parte desde 1 y va cayendo el valor. Con alfa menos 1 el decaimiento más lento, con alfa menos 2 el decaimiento más rápido y con alfa menos 3 es más rápido aún. Otro posible escenario es que tengamos la función exponencial con valores de alfa, el exponente, que sea imaginario, y el a que sea real, o sea, el número que acompaña al valor que sea real. Y en este caso tenemos la identidad de Euler o Euler, como quieran, no sé cómo se pronuncia correctamente, y esa identidad nos dice esto que estamos viendo acá. Si nosotros tenemos una exponencial de j por omega sub 0t, la igualdad de esto corresponde al coseno de omega sub 0t más j por el seno de omega sub 0t. De aquí vienen los fasores. Esta es la representación o la justificación matemática del fasor que se estudia en los cursos de electricidad. Entonces, nuestro alfa en este caso valdría j omega sub 0. Recuerden que omega sub 0 es un número cualquiera, pero acá la salvedad es que es imaginario, entonces por eso tiene una j ahí que representa al operador de números imaginarios. Y eso nos da una equivalencia, que es una identidad matemática, que es coseno de omega sub 0t, el número que está ahí, multiplicado por t, más j por el seno de omega sub 0t. Entonces, aquí tenemos algunas salvedades que tenemos que considerar y están asociadas a el valor de a. En este caso, el valor de a era real, por lo tanto simplemente tenemos eso, que se asocia a una función coseno en el número real y a una función seno en el número imaginario. Entonces se grafican por dos ejes diferentes, pero si este a es imaginario, entonces aquí tenemos la salvedad de que nos queda así, como representado como fasores, como un módulo del valor de a multiplicado por un ángulo. ¿Se acuerdan el fasor 3 ángulo de 80, por decir algo? Está asociado a esto, módulo de a por la exponencial de j phi, y ese es el ángulo que tiene asociada. Entonces, nuestra expresión del alfa nosotros la vamos a considerar con parte real y con parte imaginaria. Aquí está. Tenemos un sigma y un j omega, esta parte es real y esta parte es imaginaria. Y si así tenemos esos valores, entonces podemos aplicar la propiedad aquí entre las exponenciales, la propiedad de potencias, quedándonos esa expresión que estamos viendo ahí. Y luego de eso podemos separar convenientemente, agrupar convenientemente y nos queda de esta forma que estamos viendo acá. ¿Cómo es esa agrupación? Simplemente j parte imaginaria con parte imaginaria la factorizamos y dejamos el t
no miento, en ese caso no, este queda ahí, pero la parte imaginaria queda, o el operador imaginario queda factorizado, y el valor de sigma t, como queda solito, se separa, digamos. Luego, como acá tenemos sumas, entonces nosotros vamos a separar como multiplicación y nos queda así. La exponencial de sigma t por la exponencial de j por omega sub 0 t más phi. Entonces, si nosotros aplicamos esta identidad que estamos viendo acá, entonces esto nos va a dar así. Un módulo multiplicado por la exponencial de sigma t, recuerden que eso es real, por el coseno de omega sub 0 t más phi, más j por el seno de omega sub 0 t más phi. Eso que está ahí, que era esto, se le aplicó eso que estamos viendo acá. Y de aquí tenemos dos resultados. Primero, la parte real, que es a por la exponencial de sigma t por el coseno de omega sub 0 t más phi, y la parte imaginaria, que es lo mismo pero con seno. Entonces, si graficamos estas, en función del tiempo, tenemos esos tipos de respuestas. En este caso se graficó un coseno, pero recuerden que si graficamos un seno, tienen exactamente la misma forma, pero con un desfase de 90 grados. En este caso nosotros tenemos un sigma, que es este valor que está aquí, que es positivo. Nosotros dijimos que la exponencial real, esto es una exponencial real, que la exponencial real, si tenía el valor del exponente positivo, entonces era creciente. Si se fijan acá, la amplitud de las oscilaciones del coseno van aumentando. ¿Por qué? Porque también dijimos que el número que multiplica el coseno estaba asociado a su amplitud máxima. Entonces, bueno, este es un número fijo, un número cualquiera, pero si esta exponencial para valores de tiempo más grandes nos va dando cada vez números más grandes, entonces nosotros estamos multiplicando el coseno cada vez por números de mayor magnitud. Y como estamos multiplicando el coseno por números de mayor magnitud, entonces las oscilaciones que tiene el coseno van a ir creciendo en amplitud. Y esto nos va a servir para poder explicar respuestas de un sistema que tenga características inestables, que aumenta en amplitud a medida que el tiempo aumenta. Por otro lado, si nosotros consideramos que este valor que está aquí, el exponente que se llama sigma en este caso, es negativo, entonces tenemos exactamente lo mismo, pero al contrario. La exponencial real con un exponente negativo, nosotros dijimos que nos daba números decrecientes, eran gráficas que iban cayendo. Por lo tanto, acá nosotros vamos a estar multiplicando la función coseno por números cada vez más pequeños. Y como vamos a multiplicar a la función coseno por números cada vez más pequeños, entonces su amplitud decae. Fíjense que aquí el coseno parte de 1, pero luego de eso, en el siguiente ciclo, el valor es menor, en el siguiente ciclo, el valor es menor, y así. Nosotros nos vamos dando cuenta acá que va decayendo la amplitud de esta función coseno. Y esto también responde a un sistema, a la respuesta de un sistema cualquiera, que habitualmente se da en sistemas de orden 2, ambas, dependiendo de si son estables o inestables. Entonces, un sistema también puede responder así. Y nosotros veríamos aquí un motor que eh, tendría aquí un valor de velocidad de 1, por ejemplo, y cae su velocidad y se detiene, luego parte en sentido inverso y llega a un valor máximo y se detiene, luego parte en sentido contrario al que venía, se detiene, sigue en ese sentido, digamos, se detiene y así va haciendo como el giro de una lavadora, por ponerlo en algún ejemplo físico. Pero ¿cuál es la salvedad? Que aquí nosotros vamos viendo que cada vez su amplitud va siendo menor, 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 hasta que llegue a un valor fijo, que en este caso va a ser 0. Para poder ver eso, denme un segundo. Por ejemplo, si aquí nosotros tomamos, bueno, dejemos esa función seno solamente, bueno, es a un coseno, si coloquemos coseno para no complicarnos, ahí queda igual que la otra.
Entonces nosotros tenemos ahí una función coseno donde el omega vale t. Recuerden que aquí nosotros tenemos el omega vale 1, perdón. Nosotros ahí tenemos el omega. Entonces ahí le ponemos un 1 y tenemos la función. Pero si yo le pongo aquí una exponencial de menos 2t, por ejemplo, no, déjenme, no, 4t, no, 0.5 menos velocidad, está por ahí sí. A ver si aquí se alcanza a notar lo que quiero que vean. Aquí está. Vamos a dar un poco más de amplitud solamente. Ahí está. ¿Ven? Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que teníamos en el caso anterior. Bueno, aquí partimos de 1 por casi de 1 por suerte nada más, no buscaba que así fuera. Pero fíjense que la amplitud va eh, cayendo porque aquí el mínimo en este caso no es igual al valor de acá, es menor. Después cuando subo tengo un valor menor que el de acá. Después cuando bajo tengo un valor menor que el de acá y así sucesivamente. Y a medida que va pasando el tiempo, las oscilaciones van siendo cada vez más pequeñas hasta que en un determinado momento son tan pequeñas que nosotros podríamos decir que están eh, siendo una recta en torno a esta línea que está aquí. No es una recta, fíjense, tiene oscilaciones muy pequeñas, pero son despreciables esas oscilaciones. Entonces nosotros las vamos a asimilar a una recta. Y se centra en el valor 0. Aquí nosotros tenemos el valor 0, entonces se centra, va a converger al valor 0. Ahora fíjense, para el tiempo menor que 0 vienen con unas amplitudes gigantes, pero recuerden siempre que nosotros estamos trabajando desde el tiempo 0 en adelante. Entonces a nosotros nos interesa desde ese valor para allá, hacia el lado positivo, no para el lado negativo. Y como les digo, nos sirve para representar respuestas de sistemas. En particular, estas se conocen como sinusoidales amortiguadas. ¿Por qué amortiguadas? Porque su amplitud va decayendo, entonces existe un amortiguamiento en esa amplitud, va cayendo el valor. Y eso muchachos. Eh, Estas funciones conviene conocerlas, conviene comprenderlas, porque más adelante se utilizan como respuestas propiamente tal de un sistema. Así es que espero que haya quedado claro. Si tienen consultas, me las hacen llegar a través de Teams, del muro de Teams, y las vamos contestando ahí para poder ayudar a los demás compañeros también. Eso muchachos, muy buenas noches.